En esta lucha por su independencia, Venezuela se ha convertido en la víctima de una dura guerra económica. Mientras el gobierno trata de minimizar los daños, los enemigos del país tratan de apretar aún más la soga e introducen cada vez más sanciones. Al ver que las medidas indirectas no consiguen los resultados deseados, algunos políticos pierden sus nervios y optan por amenazas directas. El gobierno venezolano, por su parte, percibe bien el riesgo que corre, por eso baraja diferentes opciones para protegerse de una posible invasión. En el pasado ya sonaron voces a favor del despliegue de una base militar extranjera en suelo venezolano como una medida disuasiva. En particular, se discutía la posibilidad de emplazar un contingente militar ruso. El embajador venezolano en Rusia, Carlos Rafael Fría Tortosa, en una reciente entrevista declaró que la cuestión del despliegue de una base rusa en Venezuela hasta ahora no se ha planteado. Pero ¿podría teóricamente tal paso hacerle pensar dos veces a cualquier invasor antes de pisar el terreno del país? Si esta propuesta es factible o no. En el siglo XXI, cuando predomina la multipolaridad, cualquier acción disuasiva que frene los esfuerzos unilaterales por parte del gobierno de Estados Unidos y promueva el respeto a la autodeterminación y la soberanía de las naciones puede ser bienvenido o incluso bien visto, dijo a Sputnik el politólogo venezolano Walter Ortiz. Caracas ha rechazado en reiteradas ocasiones la posibilidad de algún tipo de acción bélica en contra de Venezuela por las consecuencias que ésta puede tener para el país y para sus vecinos. Cualquier acción constructiva que garantice la soberanía, la paz y la integridad de la República Bolivariana de Venezuela podría estar sobre la mesa, declaró Ortiz, si bien no precisó cuál sería la medida más adecuada para afrontar una posible invasión. No es ningún secreto que Venezuela tiene una estrecha relación con la Federación de Rusia, incluso en el ámbito militar. En este sentido, sería lógico que la posibilidad de emplazar una base militar rusa en Venezuela esté sobre la mesa del gobierno del país, continuó. Los dos países profundizan la cooperación a medida que otros actores pretenden generar un clima de desestabilización regional. Los esfuerzos que Rusia está haciendo en estos momentos son evidentes. Actualmente, la cooperación entre Moscú y Caracas puede ser descrita como una relación ganar-ganar. Es decir, ambos pueblos y gobiernos fortalecen posiciones, subrayó el entrevistado. Existe un gran número de otras acciones preventivas que Venezuela pudiera tomar para impedir la agresión. A juicio de Ortiz, Caracas podría recurrir a medidas económicas, como, por ejemplo, abrirse a nuevos actores, que no necesariamente son los que actualmente mantienen una posición agresiva respecto a Venezuela. Una opción sería reducir la beligerancia entre Venezuela y algunos de los países de Europa y Estados Unidos, pero por ahora esto no parece ser una opción real, de acuerdo con el entrevistado. De todos modos, la tarea es mantener el orden interno y preservar la integridad del Estado-nación venezolano, declaró. Entretanto, sería para el bien de todos que los vecinos de Venezuela percibieran el incremento de las relaciones con Rusia como una manera de fomentar el desarrollo de todos los pueblos latinoamericanos. El tiempo actual impone que debemos actualizarnos a los nuevos procesos. Tener relaciones más estrechas con Rusia favorece el desarrollo no solo de Venezuela, sino también del resto de los pueblos de América Latina, detalló. Al juzgar por las declaraciones de la clase dirigente de Estados Unidos, a Washington no le gusta esta idea. En realidad, su retórica se asemeja a la de los tiempos de la doctrina Monroe. Esto supone que los países de América Latina solo pueden estar bajo la influencia de Estados Unidos. Algunos vecinos de Venezuela tienen una relación estratégica con Estados Unidos. Sin duda alguna, estas relaciones tienen un contrapeso en las relaciones que tiene Caracas con otros actores, concluyó Ortiz. Efectos colaterales. La cuestión del emplazamiento de una base militar rusa en Venezuela es un asunto bastante controvertido porque actualmente Moscú tiene dos problemas pendientes: el problema ucraniano y la guerra civil en Siria, explicó en su comentario el vicedirector del Instituto de América Latina de la Academia de Ciencia de Rusia, Boris Martínov. Es poco probable que Estados Unidos lance una intervención a gran escala contra Venezuela. Sin embargo, si esto pasara, esto podría provocar un verdadero incendio en América del Sur y sería muy difícil apagarlo, planteó. En particular, esto provocaría graves problemas en sus vecinos, entre ellos, Colombia, que se encuentra actualmente en un proceso de pacificación después de años de una cruenta guerra intestina. Una invasión podría hacer que todo este trabajo haya sido para nada. Si Estados Unidos osa lanzar esta operación, cometería un error enorme, destacó el experto ruso.
Por el otro lado, si Rusia y Venezuela acordaran el emplazamiento de una base militar en el territorio del país caribeño, esto provocaría un fuerte repudio por parte de Estados Unidos, dijo Martínov. Washington acusaría a Moscú de injerir en los asuntos ajenos, si bien el mismísimo Estados Unidos se entromete en los asuntos de otros países constantemente. Sería un escenario de fuertes tensiones, agregó. Si el suelo venezolano se convirtiera en una zona de combate, el conflicto no tendría un rápido desenlace. De todas maneras, cualquier ayuda de Rusia a Venezuela no podría considerarse como una intervención, ya que el gobierno de Nicolás Maduro es el gobierno legítimo del país. Al mismo tiempo, hoy es difícil prever cómo se desarrollaría la situación en este caso. También hay que entender que el despliegue de la base rusa sería ventajoso sobre todo para Venezuela y no para Rusia, manifestó. Si excluimos la posibilidad del despliegue de una base militar rusa, Venezuela tendría varias opciones para resistir a una posible invasión. En el peor de los casos, vaticinó el experto ruso, Caracas recurriría a la movilización total de la población y a una guerra de guerrillas. También podría tratar de apelar ante la ONU para atraer la atención mundial. Rusia podría ayudar al gobierno de Maduro de manera política. Moscú podría plantear la cuestión en el Consejo de Seguridad y vetar cualquier decisión que sea dirigida en contra de la soberanía de Venezuela. Pero en este caso es importante entender que Estados Unidos puede sortear las decisiones del Consejo, argumentó Martínov. Nadie estaría interesado en que el conflicto tenga un carácter prolongado, ni es consciente intelectual oír a Estados Unidos, que siempre apuesta por una guerra rápida. Pero una invasión estadounidense no sería un simple paseo, por eso es poco probable que tome el riesgo de iniciarla, declaró. Es difícil predecir qué pasará en Venezuela en los próximos años, porque incluso el pronóstico de tiempo es más preciso. Puede pasar cualquier cosa, añadió. Rusia por ahora sigue con los suministros de armas a Venezuela, que no se puede equiparar con la creación de una base militar real. De este modo, Rusia simplemente cumple con sus contratos. Sin embargo, esto de alguna forma puede contribuir a prevenir cualquier agresión contra la tierra venezolana, aseguró el entrevistado. El ejército venezolano es una fuerza capaz y fuerte y goza de buen equipamiento en comparación con sus vecinos. Tu-160, conocidos también como cisnes blancos, han venido al aeropuerto de Venezuela de Simón Bolívar. Realmente es un gran hito, algo muy particular tomando en cuenta que la visita de los bombarderos supersónicos intercontinentales de Rusia a Venezuela se registra con muy poca frecuencia. Y aquí también destacamos la importancia política porque destaca las muy buenas relaciones entre los dos estados. Dándole la bienvenida a esta tripulación rusa y bueno, vamos a tener, estoy seguro, una enriquecedora experiencia con ellos de intercambio de saberes, de conocimiento y de experiencia también. Pero sí también ha sido la única experiencia para los pilotos que han cruzado más de 10.000 kilómetros para venir a Venezuela, para venir a ese aeropuerto donde nos encontramos nosotros. Así también destacamos la importancia de este evento porque son muy famosos estos bombarderos intercontinentales, porque son muy famosos entre los expertos, pero también gozan de muchísimo respeto en el occidente simplemente por sus características, porque son capaces de llevar consigo las armas nucleares, en particular los misiles crucero. Y eso les convierte en una auténtica amenaza para todos los adversarios de Rusia y también en la pieza clave del escudo en el arsenal nuclear de Rusia. Así también aquí explicamos que esa capacidad de llevar consigo los misiles crucero les convierte también en algo muy importante, y por eso, por ejemplo, durante esa ruta, durante ese viaje de un hemisferio a otro, fueron en ciertos momentos incluso acompañados por los cazas de los países occidentales, lo que también subraya también el enorme respeto a esa maquinaria tan complicada, pero también considerada la mejor en su clase. Lo que sí también podemos decir que ha sido un gran reto para los pilotos, porque además de gozar muchísimo de venir a un aeropuerto desconocido, sí que tuvieron que estudiar mucho las imágenes, porque nunca estuvieron aquí en persona. De todas maneras, han sido momentos inolvidables seguramente para ellos en su carrera profesional. Nos acompañaron casas de Noruega, Islandia, Reino Unido y Francia en hasta 8 puntos de escolta.
Incluso aquí también podemos destacar la muy buena organización de todo ese evento, porque naturalmente coordinarlo todo a esa enorme distancia entre Rusia y Venezuela sí que fue muy complicado. En secundaria queda Brasil, pero se descarta porque no tiene la suficiente cantidad de activos militares y personal para una ocupación terrestre. Entonces Estados Unidos podría formar una coalición militar sin la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU, con el pretexto de que una intervención militar en Venezuela es necesaria para estabilizar el país, devastado por la crisis económica y gubernamental que inició en el 2013, terminar con los alegatos y crímenes contra la humanidad desde el 2014, y aunque Rusia y China son grandes acreedores de la deuda venezolana, acuerdos diplomáticos pueden ser hechos por Estados Unidos con estas naciones, bajo el pretexto de que una nación en crisis económica no puede pagar su deuda. La comunidad internacional ha estado dividida en este aspecto, y mientras muchos expertos hacen comparaciones en papel y llegan a la conclusión de que tal campaña sería fácil, en realidad es todo lo contrario, y la lógica confirma que si invadir Venezuela fuera fácil, ya se hubiera producido desde el 2013. Tenemos entonces que comprender que subestimar a tu enemigo genera cuantiosos daños y pérdidas de vidas, y las primeras vidas que se perderían serían las militares, de manera que no se deben dejar cabos sueltos ni situaciones sin analizar para la invasión, porque Venezuela está más que capacitada para defender su territorio. Analizando las Fuerzas Armadas venezolanas para entonces designar las operaciones que podrían ejecutarse, nos damos cuenta que están compuestas primeramente por el Ejército Nacional que protege su territorio, la Armada Nacional que protege sus costas, la Aviación Militar y el Comando para la Defensa Aeroespacial que protege su espacio aéreo, y la Guardia Nacional, que ejecuta operaciones para mantener el orden interno del país. A esto se le suma los casi 1 millón de milicianos bolivarianos egresados del servicio militar obligatorio que dura 1 año y que en Venezuela se designa para todo hombre entre 18 y 60 años. Y por último, las Fuerzas Especiales venezolanas, que como en todo el mundo, están entrenadas para lidiar con situaciones extremas que las demás fuerzas militares no pueden. Venezuela aporta un 6.5% de su Producto Interno Bruto a la operación y mantenimiento de sus fuerzas de defensa, lo que equivale a $4.900 millones cada año. Como todo país democrático, las Fuerzas Armadas obedecen al presidente, que es su comandante en jefe, y recientemente el Poder Ejecutivo ha ordenado la realización de varios ejercicios militares para preparar a la población para una posible invasión y dominación extranjera, de manera que el factor sorpresa de la invasión con relación a la población queda descartado. Por último y no menos importante, hay que considerar que Venezuela también fabrica armas, de manera que en caso de conflicto podrían estas industrias fabricar en masa armas como lanzagranadas, drones para patrullaje, fusiles para francotirador y vehículos militares. Analizando y tomando todo esto en cuenta, las operaciones podrían ser ejecutadas de la siguiente manera. Debido a que Venezuela no posee satélites de vigilancia, el patrullaje constante es vital para este conflicto. En este caso, la Armada Bolivariana cuenta con buques y aviones para el patrullaje de sus costas y aviso al Comando Central, aparte de que Venezuela fabrica sus propios drones de vigilancia. Sin embargo, hay que señalar que la mayoría de esos buques de la Armada venezolana son de pequeña escala y, como ya hemos mencionado, están dedicados para el patrullaje y protección de sus costas, no para un combate a gran escala. Los invasores enviarían al menos 2 a 3 flotas para los combates marítimos, teniendo en cuenta que no sería inteligente enviar toda su fuerza naval, porque esto los haría a su vez vulnerable ante los enemigos del resto del mundo. La llegada y posicionamiento seguro de los buques invasores frente a las costas venezolanas es vital para la operación de los portaaviones, que son las bases flotantes desde donde despegarían y aterrizarían las aeronaves. Para asegurar esto, y mientras las flotas todavía están en movimiento, varias aeronaves serían enviadas a localizar y destruir los buques y submarinos de la Armada venezolana, sobre todo las fragatas lanzamisiles. Las aeronaves también estarían apoyadas por el lanzamiento de misiles crucero una vez sean localizadas por las mismas aeronaves atacantes o por satélites militares. La otra opción es enviar aviones furtivos en un ataque sorpresa desde las bases militares cercanas, principalmente durante la noche, para atacar las bases navales y destruir estos blancos mientras se encuentran en puerto. Sin embargo, el objetivo más importante son los submarinos venezolanos, los cuales serían una gran prioridad para localizar y destruir. Para conseguir esto, varias aeronaves serían enviadas para localizarlos y, más importante aún, un perímetro de unas 200 millas náuticas, que equivale a 300 kilómetros, puede ser establecido con las aeronaves antisubmarinas y sondas de detección para facilitar su localización cuando se acerquen a la distancia mínima para lanzar los torpedos. Al tratar de conseguir la superioridad aérea sobre suelo venezolano, es que empieza la situación a ponerse difícil, ya que al contrario de lo que muchos creen,
Esto no es fácil de conseguir en el caso de Venezuela. En primer lugar, la aviación militar bolivariana tiene una extraña combinación de aeronaves de combate entre las que están rusas y también norteamericanas, de manera que están entrenados en las tácticas de combate de las dos primeras superpotencias. A esto se le suma cerca de 95 aeronaves de entrenamiento compradas a China, Canadá, Italia y Brasil, que permite a los pilotos mantenerse al día en su entrenamiento o la posibilidad de hacer turnos con una misma aeronave. Cabe suponer que las bases aéreas venezolanas serían los primeros blancos, pero hay también que considerar que las aeronaves despegarían minutos después se detecte la primera amenaza y podrían aterrizar en otros lugares para su reabastecimiento. Teniendo en cuenta esto, la única ventaja para usar son los aviones furtivos, que permitirían dispararles a los aviones venezolanos sin ser detectados, aunque esto no aseguraría una victoria fácil, pues los cazas rusos Su-30 que tiene Venezuela pueden escapar de los misiles acelerando sus motores si son lanzados desde muy lejos, y detectar los aviones furtivos si se acercan a menos de 15 kilómetros. La principal pesadilla de las aeronaves invasoras serían los más de 2.000 sistemas antiaéreos personales que tiene Venezuela entre sus fuerzas armadas. Estos sistemas están diseñados para derribar la mayoría de los aviones convencionales tanto de día como de noche, y pueden dispararse desde cualquier parte, lo que hace casi imposible su detección. De manera que una opción viable sería disparar misiles crucero hacia sus bases aéreas y navales, para forzarlos a agotar sus sistemas antiaéreos o afrontar perder sus bases. Una vez reducida la capacidad antiaérea de Venezuela, bombardeos tácticos o pesados podrían ejecutarse para completar la destrucción de la infraestructura militar, principalmente las bases aéreas, navales y los depósitos conocidos de pertrechos y municiones. Como una opción más barata, también pueden ejecutarse cañoneos desde el aire. La parte más difícil es la campaña terrestre, tomando en cuenta que Venezuela es un país con densas selvas y muy montañoso. En la parte humana, tenemos que el sistema educativo de Venezuela es antiimperialista. La resistencia a potencias extranjeras, principalmente Estados Unidos, está en su cultura desde hace décadas. De manera que dominar a la población civil para que obedezca a las fuerzas invasoras también sería muy difícil. Lo siguiente a considerar es que un bloqueo económico no funcionaría, que por cierto ya está aplicado desde hace varios años, y Venezuela ha sobrevivido. Además, un país que tiene petróleo es capaz de sobrevivir cualquier embargo internacional, pues siempre habrán naciones que querrán negociar con un país que posee tal riqueza, como es el caso de las recientes alianzas con Rusia y China. Lo más peligroso de todo es que Venezuela fabrica armas para sus fuerzas militares, entre ellas pistolas, fusiles, granadas con alcance de 200 metros, ametralladoras y el fusil para francotirador Catatumbo, con un alcance de 2 kilómetros y que equivale al calibre 50 de Estados Unidos. Este fusil sería la pesadilla para las tropas invasoras en las zonas urbanas o despejadas, pues tendrían que estar todo el tiempo dentro de vehículos blindados o tanques, lo que reduciría su efectividad. Además, este fusil tiene el calibre suficiente para afectar seriamente las aeronaves de desembarco como helicópteros y el B-22, de manera que es muy difícil que se produzca un despliegue de tropas por vía aérea hasta que no se haya asegurado el terreno. Y esto es lo más difícil, porque los milicianos bolivarianos más las fuerzas armadas totalizan más de 1 millón de efectivos, y las fuerzas invasoras no podrían enviar una cantidad similar de efectivos sin descuidarse de los frentes de guerra ya abiertos como Afganistán y otras situaciones de conflicto en el Medio Oriente, las cuales tienen prioridad. Estos efectivos presentarían una resistencia colosal a los invasores, quienes tendrían que hacer grandes esfuerzos para conservar o ganar terreno. Aparte de la resistencia de la infantería, tenemos que Venezuela cuenta con tanques comprados a Rusia, vehículos blindados y ligeros de fabricación propia, artillería remolcada y artillería de cohetes. De manera que una suficiente cantidad de tanques invasores apoyados por el aire con aviones y helicópteros sería necesaria para enfrentar y destruir los que se hayan salvado de los bombardeos. La tarea de los tanques y vehículos invasores no sería fácil, ya que Venezuela también fabrica sus propios misiles antitanques. Cabe señalar también que el entrenamiento del ejército de Venezuela es de los mejores del continente y que es el único país latinoamericano que participa en las Olimpiadas Mundiales, quedando como finalista en algunos renglones en años recientes de un total de 36 países, entre los que están las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Hay también que considerar que el uso de satélites les da la ventaja a Estados Unidos para monitorear el flujo de vehículos desde los centros militares y de abastecimiento, y que una vez sean localizados, pueden ser atacados con misiles durante el día o bombardeados con aviones furtivos durante la noche. Después de semanas de seguimiento por satélite, antes, durante y después de la invasión, misiones para capturar a los primeros ejecutivos venezolanos podrían